Nuestra historia de relaciones con personas significativas influye en la manera en la que nos abrimos a nuevas relaciones. El cómo un joven o una joven fue cuidado, el cómo fueron satisfechas sus necesidades durante su infancia, influye en la relación que establece con los y las profesionales que le acompañan en su desarrollo, maestros y maestras, entrenadores y entrenadoras, por ejemplo. Para dar respuesta a estas cuestiones, tenemos que hablar del vínculo de apego. Es el vínculo que establecemos con aquella persona o personas cuya cercanía en momentos de malestar o vulnerabilidad aporta la seguridad necesaria para hacer frente a esa situación difícil. Te invito a que pienses en la persona a la que recurres cuando tienes un problema o te sientes muy angustiado y vulnerable. Esa persona es tu figura de apego. ¿Pero hay distintos estilos de apego? La teoría del apego clásica de John Bowlby planteaba que el apego y su calidad son producto de la experiencia de cuidado. Los niños y las niñas analizan la información relativa al cuidado que reciben a partir de la respuesta a la siguiente cuestión. ¿Mi figura de apego es accesible y está disponible cuando la necesito? Hay 3 posibles respuestas. Sí, cuando la experiencia de cuidado ha sido sensible. No, cuando la experiencia de cuidado ha sido de rechazo y control. Y no lo sé, cuando el cuidado ha sido inconsistente. Estos 3 tipos de experiencias han sido teórica y empíricamente relacionados con los 3 estilos de apego clásicos: seguro, evitativo y ansioso, respectivamente. Vamos a analizar cómo influye el estilo de apego que un joven o una joven ha desarrollado en su entorno familiar en su relación con otros adultos significativos. El joven o la joven con un apego seguro ha experimentado relaciones tempranas sensibles, afectuosas, coherentes y adaptadas a sus necesidades. Son personas que suelen confiar en los demás y suelen sentirse cómodas compartiendo sus pensamientos y emociones. Suelen buscar apoyo emocional cuando es necesario y expresan, comprenden y gestionan sus emociones de manera eficaz. Suelen tener confianza en sí mismas, abordan desafíos y toman decisiones de manera autónoma, pero también están abiertos a recibir retroalimentación constructiva y suelen aprender de la experiencia. Todo ello facilita la construcción de relaciones abiertas y de cooperación con educadores y educadoras, permitiendo una comunicación efectiva. Hasta aquí hemos hablado de jóvenes que han tenido la oportunidad o incluso la suerte de desarrollar un apego seguro. Pero quiero incidir en que la actuación de los educadores y las educadoras es especialmente relevante cuando se relacionan con adolescentes y jóvenes que no han tenido la oportunidad de desarrollar vínculos seguros. En este caso, los y las profesionales tienen entre sus manos el gran reto de desconfirmar sus expectativas de no disponibilidad, de inconsistencia, de rechazo. Veamos la dinámica de relación de adolescentes o jóvenes con apego inseguro evitativo. Este estilo de apego se caracteriza por la tendencia a evitar la cercanía emocional con los demás como una estrategia de defensa fruto de experiencias previas de desconfianza o rechazo. Las personas jóvenes con apego evitativo suelen ser reservadas y reacias a abordar problemas emocionales y tienen dificultades para comprender y responder a las emociones de los demás. Se muestran incómodas compartiendo emociones o mostrando su vulnerabilidad, lo que los lleva a preferir resolver sus problemas de manera independiente. Los y las profesionales que trabajan con jóvenes evitativos han de respetar la independencia de estos jóvenes y las interacciones que establezcan deben fomentar la confianza de manera gradual. Construir una relación basada en la confianza lleva tiempo, por lo que es importante mostrarse coherente, ser respetuoso y mostrar empatía para crear un espacio seguro donde expresar las necesidades. Deben proporcionar opciones de autonomía, donde él y la joven tomen decisiones y tengan control sobre su entorno. Los y las profesionales de juventud
deben estar disponibles y accesibles para escuchar, pero sin presionar, sin controlar, sin invadir el espacio del joven o de la joven. Veamos ahora cómo es la dinámica de relación de un adolescente o joven con apego inseguro de tipo ansioso. Este estilo se caracteriza por una preocupación constante, por la rumiación y por el miedo al abandono, y a diferencia del apego evitativo, por una necesidad de afecto y apoyo continuado. La persona joven con apego ansioso tiende a desear una intimidad emocional continuada. Por ello, suelen buscar la atención y validación de los demás y la confirmación constante de que son valoradas y queridas. Por esta razón, expresan con frecuencia su deseo de compartir experiencias y sentimientos, siendo muy demandantes en sus relaciones. Son jóvenes muy sensibles al rechazo, por lo que suelen interpretar señales neutras como signos de desinterés o rechazo, provocándoles elevada ansiedad. Pueden experimentar cambios rápidos en su estado de ánimo, dependiendo de la percepción que tengan de la relación en cada momento. Los y las educadoras tienen que ser conscientes de estas características y establecer interacciones que brinden seguridad y un entorno de coherencia donde construir una relación sólida y predecible. Aunque es importante ofrecer apoyo, también es crucial, en este caso, establecer límites claros para evitar una dependencia excesiva. Se debe fomentar autonomía de manera gradual, brindando apoyo y seguridad, sin fomentar dependencia. Para finalizar, recuerda, cada adolescente, cada joven es único. Es fundamental que los y las profesionales que trabajan con jóvenes sepan adaptarse a estos y fomenten entornos de apoyo que faciliten la construcción de una relación sólida, caracterizada por la confianza, el respeto y la seguridad.